Dejemos de culpar a las mujeres por haber elegido mal, responsabilizarlas por no haber sido capaces de prever la conducta futura de otra persona. Cuando una mujer inicia una relación, lo hace con la versión de ese hombre que tiene delante en el presente. Se vincula con lo que ve, con lo que ese hombre muestra con su comportamiento actual. Ella no tiene acceso a todas las posibilidades futuras de quién ese hombre será o cómo él va a elegir actuar. Y aún así, al comprometerse, ella también acepta, sin saberlo del todo, convivir con todas las versiones que esta persona irá desplegando con el tiempo. Cambios de carácter, nuevas decisiones, crecimientos y retrocesos, crisis, heridas, aprendizajes o incluso conductas que jamás imaginó. Pero ese compromiso no significa que ella pueda preverlo, significa que confía. Y confiar no es lo mismo que adivinar. Significa que se compromete hasta ahí, hasta donde pueda ver y hasta ahí, hasta donde pueda aguantar. Hasta ahí, hasta la conducta de él, no interfiera con el moral de ella y con sus valores más básicos. Pero nadie puede anticipar qué partes de sí mismo va a sacar el otro mañana, o dentro de un año, o dentro de 10. Cada ser humano está en constante transformación y muchas de estas transformaciones ni siquiera son claras para la propia persona mientras ocurren. Por esto es injusto responsabilizar a una mujer por no haber sabido cómo sería la versión futura de alguien. Ella eligió con la información disponible en el presente y lo que venga después depende de las decisiones y la responsabilidad del otro, no de la capacidad de la mujer de adivinar lo imposible. Nadie tiene la capacidad de adivinar cómo otra persona va a actuar con el paso del tiempo y no es culpa de una mujer confiar, creer o vincularse con alguien que luego decide comportarse de una manera distinta o dañina. Esta responsabilidad pertenece únicamente a quien actúa, no a quien confía. Lo que tenemos que recordar es que nunca conocemos a alguien por completo. La vida entera es un proceso de autoconocimiento y ni siquiera nosotros mismos tenemos claridad absoluta sobre quiénes somos, cómo reaccionaríamos o por qué actuamos como actuamos. Si ni la propia persona termina de conocerse a sí misma, ¿cómo vamos a exigirle a otra que lo sepa con anticipación? Y más cuando la mayor parte de lo que somos es inconsciente, porque el ser humano es solo 5% consciente y 95% inconsciente. Y la gran parte de nuestras motivaciones, miedos, patrones y decisiones se dan de manera automática y subconsciente sin que nos demos cuenta. Muchas veces ni siquiera expresamos o reconocemos nuestras verdaderas intenciones o emociones. Y si están ocultas para la propia persona que las experimenta, es imposible que alguien externo pueda verlas o anticiparlas. Por eso es absurdo exigirle a una mujer que debería haber sabido cómo este hombre iba a comportarse en el futuro, lo que le iba a hacer y cómo le iba a traicionar. El ser humano es profundamente inconsciente. Está hecho de contradicciones, de traumas, de deseos que niega y de motivaciones ocultas bajo capas de vergüenza, impulsos inconscientes y heridas no resueltas. Por eso, culpar a las mujeres por elegir mal es injusto y absurdo. Darle un voto de confianza a alguien cuando todavía eres joven y tus instintos de reproducción te empujan a creer, a confiar, a vincularte, no es un error de tu personalidad. La responsabilidad recae en quien decide cómo actuar, no en quien no pudo adivinarlo. Es momento de dejar atrás la culpa impuesta y empezar a entender la realidad humana con más justicia y más empatía.